Buenos días, chicos. El día de hoy les vamos a presentar el tema de somatometría. Y pues vamos a tener a unas medidas que pues son las más esenciales, que son el peso, el cual es la medida de la masa corporal que se expresa en kilogramos. La estatura es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde la cabeza hasta los talones y este se mide en centímetros. El perímetro braquial, que es la medida de la circunferencia del brazo, o pues también se toma desde el acromion hasta el olecranon, como se observa en estas imágenes del brazo. La medida de la circunferencia pues es la segunda, de ahí la que va desde el acromion hasta el olecranon es la primera. Estas medidas antropométricas pues así de una manera individual no nos van a dar muchos datos de importancia, sino hasta que se comparan entre ellos. También vamos a tener a la brazada, que es la distancia entre la punta de los dedos de la mano derecha con la punta de los dedos de la mano izquierda. Y el perímetro de la cintura va a estar tomada en el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca expresada en centímetros. O sea que pues podemos palpar el borde superior de la cresta ilíaca y desde ahí nos vamos un poco hacia arriba y ahí es donde se mide este perímetro. Este perímetro también indica un riesgo cardiovascular, como se muestra en la tabla. Si es menor a 90 centímetros, pues se considera normal. De 94 a 102 es un riesgo elevado. Cuando es mayor de 102 es un riesgo muy elevado en hombres. Y en mujeres, si es menor de 80 centímetros, es normal. De 80 a 88 es un riesgo elevado y mayor de 88 pues ya es un riesgo muy elevado. Y pues para realizar la medición de la estatura, pues va a depender de acuerdo a qué instrumento o más bien a qué tipo de estadímetro se utilice. El estadímetro pues va a ser el material con el que se va a realizar esta medición. Aquí bueno, aparte de cualquier tipo de estadímetro, se debe de requerir que el paciente esté sin calzado y sin gorras o adornos. Aquí la persona se va a colocar debajo del estadímetro con la posición adecuada que, que pues va a ser en una posición anatómica erecta y aquí los pies deben estar en una posición en un ángulo formado de 45 grados. Se va a tomar una línea imaginaria que se llama plano de Frankfurt, que va desde el orificio del oído hasta la base de la órbita del ojo. O sea, va a ir como en horizontal desde, desde como desde la parte posterior de la cabeza o desde la nuca hasta los ojos. Y esta línea pues va a ser paralela al estadímetro, formando un ángulo recto respecto a la pared. Y pues ya se va a registrar la estatura del paciente cuando ya se tomaran los datos y pues ya el paciente se retira de este estadímetro. Y para la medición del peso, eh, igual va a depender de acuerdo a la báscula. Hay unas básculas que pues solamente se sube el paciente y ya arroja
el peso, ya sea en gramos o en kilogramos. Pero aquí este ejemplo es para una báscula que debe de estar en una superficie plana, horizontal y firme. El paciente se va a colocar en el centro y se para frente al mediador, o sea, da la espalda a la báscula. Va a estar erguido con los hombros abajo y los talones juntos con las puntas separadas. Aquí debemos checar que el paciente pues sí esté en una postura correcta de sus brazos sin ejercer alguna presión y que su cabeza esté firme viendo hacia el frente a algún punto fijo. Y pues también debemos observar que el paciente no se esté moviendo para que pues quizá en alguno de sus movimientos realice oscilaciones en la lectura del peso y pues ya se va a deslizar la viga hasta que la flecha de la palanca no esté oscilando y pues se va a registrar esta medición en kilogramos o en gramos. El índice de masa corporal va a ser una medida asociada entre el peso y la talla de una persona, usado como uno de varios indicadores para evaluar el estado nutricional. Este índice de masa corporal se va a dar de acuerdo al peso entre la estatura al cuadrado y pues este igual va a indicar, como ya lo mencioné, estado nutricional de acuerdo a en qué estadio pueda presentarse como se observa en la imagen. Vamos a continuar con lo que es el tema somatometría pediátrica. Para esto es importante o su importancia en términos de detección de riesgo de morbilidad y mortalidad, así como anomalías en el desarrollo, puede ser también el deterioro del estado nutricio, lo que va a permitir tomar decisiones oportunas y convenientes de acuerdo a ello. Para el peso, para tomar peso y la talla, la posición del paciente va a ser en decúbito supino. El peso promedio en un paciente recién nacido va a ser de 2.500 kilogramos a 3.500 kilogramos. La estatura promedio en recién nacidos va a ser aproximadamente de 47 a 54 centímetros. Y pues vamos a dar un poquito de lo que es la técnica de la toma de peso. Pues, como ya lo mencioné, debe de ser con el paciente en decúbito supino. Este debe de tener unas condiciones, por así decirlo, a temperatura ambiente, sin que existan cambios bruscos de temperatura y se debe de realizar a la misma hora del día. El niño debe de estar colocado desnudo y sin pañal, cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la charola y distribuido de manera uniforme sobre el centro de esta. Para esto, si el paciente tiene colocados objetos como sondas o catéteres, lo cual pues vamos a encontrar mucho en pacientes que se encuentran hospitalizados, se debe de sostener en el aire para que no exista algún error en la medición. Dentro de la técnica de medición de la estatura, el paciente, como ya lo mencionamos, se va a encontrar en decúbito supino. El cuerpo debe estar alineado en una posición recta sobre el eje longitudinal del infantómetro. La coronilla de la cabeza debe tocar la base fija del infantómetro y debe estar alineada de manera perpendicular al plano horizontal. Tanto la cabeza como la base del infantómetro deben ser sostenidas por uno de los observadores y el otro con una mano debe extender las piernas del paciente y va a vigilar que las rodillas no se encuentren flexionadas y con la otra mano debe recorrer la base movible del infantómetro de esta manera que se ejerza una leve presión sobre el talón del neonato. Este debe de liberar de cualquier objeto
para que el pie pueda formar un ángulo de 90 grados. Vamos a continuar con lo que es el perímetro cefálico. Este va a ser un indicador, nos va a ayudar a observar lo que es el desarrollo neurológico del bebé a partir de una evaluación indirecta de masa cerebral. En los recién nacidos, que pues están a término, se espera una ganancia promedio de 0.5 centímetros a la semana por los primeros 3 meses. El aumento de más de 1.5 centímetros por semana nos va a dar un indicio de hidrocefalia y la ganancia mínima o nula nos va a dar un indicio de microcefalia. En la medición, la circunferencia máxima de la cabeza va a ser del occipucio a la glabela con un eje en el centro. Para el perímetro de bíceps vamos a proporcionar o se nos va a proporcionar una información sobre el contenido de la masa muscular y la masa grasa, es decir, el crecimiento y el desarrollo físico y el aumento de las reservas corporales. Para este se espera aumentos promedios semanales de 0.5 centímetros. La medición va a ser tomada como referencia el punto medio entre el acromion y el olecrano. Posteriormente tenemos lo que es el perímetro torácico, donde se va a monitorear la creación del tejido adiposo en los lactantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda utilizar este indicador para clasificar un riesgo de morbimortalidad del recién nacido, cuando el peso al nacer pues no está disponible. En los neonatos con perímetro de tórax menor a 29 centímetros se van a clasificar como de alto riesgo. La medición debe de ser justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y en plano perpendicular al tronco del cuerpo. Esto se va a realizar al final de la expiración. Después tenemos a lo que es el perímetro abdominal. Este nos va a ayudar a proporcionar información sobre el estado nutricional del bebé. Este se va a realizar como referencia vamos a tener la altura del ombligo. Y bueno, continuamos ahora con lo que son los signos vitales. Y pues aquí podemos definir que son mediciones que se encargan de la evaluación de las funciones básicas del cuerpo. Estas pues son de gran utilidad para detectar problemas de la salud. Tenemos medidas principales. Una de las primeras pues es la temperatura, que esta pues por lo general se considera una temperatura corporal normal entre 36 a 37.2 grados. Cuando la temperatura es de 37.3 a 37.9 se considera como febrícula, y cuando es mayor a 38 grados ya es considerado como hipertermia. Esta pues es una reacción del sistema inmunológico para tratar de combatir alguna sustancia ajena al cuerpo, como son pues en las infecciones. Aquí pues tenemos presente varios signos o síntomas, como es la taquicardia, sudoración, puede haber dolor muscular y puede presentar mareos. Cuando la temperatura es menor a 35 grados, pues se considera como hipotermia, y pues aquí esta está causada por una exposición extrema al frío, y pues esta es de carácter potencialmente mortal. También tenemos síntomas como son los temblores, palidez, hay dificultad para respirar y pulso débil. También pues tenemos diferentes zonas donde podemos tomar la temperatura. Tenemos la zona bucal, esta pues es más común en niños, así como el lugar axilar, que pues es la más común, tomar la temperatura en el lugar rectal también. Y pues aquí en la imagen podemos ver diferentes tipos de
termómetros que nos ayudarán a medir estos. Y continuamos con lo que es la frecuencia cardíaca. Esta pues está definida como el número de latidos por minutos que puede emitir el corazón. Dentro de los valores normales de un adulto pues está de 60 a 100 latidos por minuto. Y cuando esta pues es mayor a 120, pues se considera como una taquicardia. Y cuando es menor a 60 latidos por minuto, pues es una bradicardia. Esto pues depende de muchos factores o de las condiciones en las que está el paciente. Por ejemplo, durante el sueño, pues los latidos pueden bajar hasta 40 latidos por minuto y durante la realización de algún ejercicio, pues puede aumentar hasta los 200. Y pues aquí tenemos alguna tablita que indica la edad y pues los valores. Para tomar los pulsos, pues tenemos la más común, que es en la arteria radial. Aquí pues colocamos la mano boca arriba y con las yemas de los dedos, el índice y el medio, pues se ejerce una leve presión sobre la arteria radial y aquí pues se cuentan lo que son los latidos durante 60 segundos o durante 30 segundos y lo multiplicamos por 2. Para la frecuencia respiratoria, pues esta pues es el número de respiraciones por minuto que puede realizar una persona. Y dentro de los valores normales del adulto, pues es de 12 a 20 por minuto. Cuando tiene mayor a 20, pues se considera como una taquipnea. Y cuando es menor a 12, pues se considera como bradipnea. E igual aquí, pues tenemos una tablita acorde a la edad. Y en cuanto a la presión arterial, pues tenemos que esta es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes y las arterias. Aquí, pues el valor normal es de 120/80 y el valor de 120 pues está dada por la fase sistólica, que esta pues es la fase de contracción del corazón para impulsar la sangre a través de las venas. Y la diastólica, que es el número más pequeño, que es 80, pues es la fase de relajación para poder llenarse de nuevo. Aquí pues tenemos una tablita que lo clasifica de entre normal, elevada, hipertensión de estadio 1, estadio 2 y pues cuando ya presenta una crisis hipertensiva. Para poder tomar estas medidas, pues se aplica el uso del baumanómetro, pues esta es una herramienta médica para medir la presión arterial y pues este consta de diferentes partes, como lo es el manómetro, que pues sirve para medir la presión del aire aplicada y calcular la presión sanguínea. Tenemos también lo que es el brazalete, que este pues es de neopreno y al inflarse pues se ajusta en el brazo del paciente y desarrolla una oclusión en el fluido sanguíneo. Tenemos lo que es la perita de bulbo de goma o también denominado perilla, que pues, es un dispositivo flexible que es el encargado de insuflar el aire al sistema neumático del brazalete. Pues tenemos la válvula de presión que pues regula la presión. Y bueno, también tenemos diferentes puntos anatómicos en donde tomar la presión arterial. Por ejemplo, pues en esta imagen, en la primera imagen tenemos que lo podemos realizar en la arteria radial. También pues en la arteria pedia dorsal. Igual en la arteria braquial, que pues esta es de las más comunes. Y también se puede realizar en la arteria poplítea. Y para finalizar, les enviaremos un link donde se explica mejor la técnica para la medición de la tensión arterial, así como las indicaciones para su práctica evaluativa.